Buenos días, tardes o noches, familia. Bienvenidos al episodio 22 de Hilando Fino Daily, el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es martes 30 de enero de 2018. Y bueno, hoy os voy a hablar de volumen e intensidad. Voy a entrar directamente en materia porque no quiero entretenerme mucho hoy, tengo poco tiempo y vamos, quiero ir al grano y no haceros perder el tiempo ni a vosotros ni a mí tampoco. A ver, el motivo por el que os estoy hablando de esto, del volumen y de la intensidad del entrenamiento, es relativo a un artículo que leí, bueno, sí, una entrada de la página web Diario del Triatlón. Os lo voy a dejar en las notas del programa para que le echéis un vistazo, aunque bueno, tampoco es un artículo demasiado extenso ni demasiado interesante, simplemente el titular que lanza me parece un poco confuso y un poco que da a entender algo que yo creo que no debe de ser así, con lo cual me gustaría matizarlo y me gustaría hablaros de ello aquí en el Daily. Bueno, como os digo, el titular dice lo siguiente: Lionel Sanders defiende la intensidad y calidad frente a las horas en el entrenamiento. Bueno, luego si lo vas leyendo, pues bueno, Lionel Sanders es un triatleta a larga distancia de los mejores del mundo. No estoy seguro, pero creo que este año hizo segundo en Kona, si no me confundo. Y bueno, se le denomina el triatleta de garaje porque él, su seña de identidad es que entrena siempre indoor, o prácticamente siempre. Entonces, bueno, en el propio artículo podemos ver una foto suya haciendo rodillo en su casa, tiene una cinta de correr con una televisión delante, con una pantalla, para hacer sus sesiones indoor de carrera a pie también, e incluso tiene una piscina en su propia casa, de estas que van con corriente y se mantiene en el sitio nadando y hacer sus sesiones de natación las va haciendo ahí en casa, vaya. La verdad que no le da igual el tiempo que haga porque este tío puede entrenar cuando quiera dentro de su casa. Bueno, la verdad que es un triatleta que está, yo diría que es el triatleta más de moda ahora mismo en larga distancia, por los titulares que lanza, por las noticias que dice, y luego pues de todo eso se hacen eco las revistas especializadas, las páginas web de información de triatlón y tal, y sacan titulares como este que os he comentado, donde si una persona que es novata en esto del triatlón o que no tiene mucha experiencia o en fin, o una persona que sea muy influenciable, puede llegar a pensar que en el entrenamiento lo más importante es la intensidad y calidad frente al volumen. Y por ejemplo, si está comenzando en el entrenamiento, en este mundo, directamente empezar a hacer serie o empezar con un entrenamiento demasiado intenso, dejándose llevar por lo que ha leído. Yo creo que esto es un mensaje confuso. Este mensaje es muy matizable y es demasiado generalista. Yo entiendo que cuando Lionel Sanders dice eso, lo que hace es que lo está personificando en su propia persona, en su caso, ¿no? Un triatleta de larga distancia, con mucha experiencia, que entrena muchísimas horas semanales, pues llega un momento en el que su rendimiento ya no depende del volumen, que también, pero sobre todo dependerá de los aumentos de intensidad. Entonces, claro, esto se sabe ya desde hace mucho tiempo. De hecho, yo recuerdo cuando estaba en la universidad que nos pusieron varios estudios. Uno de ellos que me impresionó bastante sobre nadadores, que se vio que aumentaban la intensidad, aumentando el volumen de entrenamiento, aumentaba su rendimiento, pero llegó a un punto en que por más aumentos de volumen que producían, ya no se mejoraba la intensidad, el rendimiento, entonces había que aumentar la intensidad para mejorar ese nivel del deportista. El estudio, como estoy diciendo, tiene muchos más matices, lo estoy diciendo de forma general y sin ir delante. Pero básicamente venía a decir eso. Entonces, claro, en deportistas de alto rendimiento que han entrenado durante muchos años con grandes volúmenes y también bastante intensidad, pues llega un punto en el que para seguir mejorando hay que hacer cosas nuevas, meter más intensidades, trabajar de forma inversa. En definitiva, inventar, innovar y hacer cosas como que hasta ahora no se han hecho. Entonces, claro, si nos venimos al caso que la mayoría seréis, deportistas que están empezando, deportistas que llevan poco tiempo en esto, decir que la intensidad es más importante que el volumen, pues yo creo que es un mensaje, como he dicho anteriormente, equivocado. En primer lugar, un deportista que está comenzando, simplemente por el hecho de empezar a entrenar, yo se lo digo a la gente que empieza a entrenar conmigo que tiene muy poca experiencia, simplemente por el hecho de ordenar un poquito las cargas, eh, vamos, meter más volumen de entrenamiento, más, en definitiva, más horas de entrenamiento y meter, por ejemplo, gimnasio también y organizar un poco todo ese,
todo ese compendio de ingredientes, al final va a hacer que mejoremos semana tras semana, sin hacer mucho más. Simplemente por esa dinámica, esa rutina y acumular semanas de entrenamiento, vamos a mejorar. Claro, esto llega a un punto en que nos estancamos. Entonces, a partir de ese punto es donde ya tenemos que empezar a investigar un poquito más, a meter otras variables, a subir la intensidad, que no quiero decir que antes no haya que meter intensidad, ojo. La intensidad y el volumen van cogidos de la mano. En función del momento de la temporada, predominará uno sobre el otro. Pero no podemos afirmar que que la intensidad está por encima del volumen, porque en personas nobles, por ejemplo, bajo mi punto de vista, eh, creo que es más interesante llevar un entrenamiento más cómodo, más suave, hacer pequeños toques de intensidad muy controlados y aumentar la carga del entrenamiento de forma progresiva en base a aumentar el volumen del entrenamiento, no en base a aumentar la intensidad. Entonces, con esto lo que podemos hacer es ahorrar muchas lesiones, muchas visitas al fisio, muchas visitas al traumatólogo y en definitiva cuidar al deportista y poco a poco ir formándolo y preparándolo para cuando en el futuro haya que meterle muchas más horas de intensidad. Pero claro, si mandamos estos mensajes a la gente de forma directa, sin matizar y sin nada más, buscando, pienso yo, que visita la página web, titulares demasiado sensacionalistas para que la gente entre y lea esto, pues en cierto modo puede llevar un poco a la duda y a planteamientos equivocados de gente que a lo mejor no tiene experiencia. Entonces, creo que deberemos de tener más cuidado con este tipo de titulares. Y bueno, básicamente eso es lo que quería comentaros por hoy. Quería haceros un poco reflexionar acerca de este tipo de noticias que nos salen en redes sociales, sobre todo, y que las cojamos con pinzas, que las miremos con lupa y sobre todo que tengamos un ojo muy, muy, muy crítico a la hora de analizar todo esto. Pedir consejo, hablar con gente que esté cerca vuestro, que sepáis que tiene idea de lo que están hablando, del tema del triatlón, del entrenamiento en general, y no os dejéis llevar simplemente por los titulares que en ciertos momentos lo que buscan son aumentar el número de visitas a este tipo de medios de comunicación. Bueno, me despido por hoy, no os doy más la brasa, sed buenos, ir por la sombra, buscar la felicidad por encima de todas las cosas, nos escuchamos mañana miércoles, hasta luego.